Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo otro video muy bueno que les voy a enseñar a hacer esta tablita de medios tonos para los diseños de serigrafía. Ya había hecho un video anterior donde les muestro cómo hacerlo, pero mediante, mediante otros comandos. Aquí vamos a usar la herramienta de cuentagotas de atributos para, para hacerlo como quien dice más ágil, más rápido. Espero les guste y comenzamos con el video. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es, aquí yo lo que hice, va a ser como power clips, como pantallas, o de los puntos que vamos a ocupar. Para eso lo que tenemos que hacer es como hacer unos cuadros. Bueno, si quieren cuadros o lo que gusten, nomás para basarse cuál es el cuadro gris. Los duplicamos dos y para ver cuál gris es el que vamos a estar usando. Aquí yo tengo esta, ya para los que quieren usar como más puntos de diferentes tamaños o de muchos más tamaños, les serviría mucho esta tabla de esta paleta de colores de escala de grises que se saca. La voy a quitar para que vean cómo se saca esa tablita. Le damos aquí en donde tenemos las propiedades de, bueno, donde agregamos como los atajos, se podría decir. Con control T se saca esta de texto. Aquí en la cruz para agregar, nos vamos aquí donde dice administrador de paletas de colores, y aquí nos da todas las paletas. Ya nomás el que tenemos que agarrar es el que diga, creo que dice como escala de grises o algo así. Dejen buscarlo. Aquí está, porcentaje de grises. Y listo, nomás le dan al ojito y ya se le sale. Y aquí ya es para tener más porcentaje de grises. Yo voy a hacerlo con estos de aquí. Entonces lo que yo hice fue agarrar como, hice la hoja como tamaño tabloide, así, y aquí hice un cuadro con dos clics. Teniendo el cuadro ya hecho, voy a tomar el primer porcentaje con el cuentagotas. Este es el de 10. Bueno, es con este cuentagotas. El de 10. Le quitamos el margen dándole clic derecho aquí en el que es transparente. Y este lo duplicamos. Este le damos mapa de bits. Lo convertimos a 300, pero en escala de grises a 8. O bueno, a 500. Vamos a ver si no se hace muy pesado. Y nos vamos a transformación de color, igual mapa de bits, medios tonos. Y aquí ya pues sería que ustedes vieran el tamaño del punto que lo necesitan. Yo lo hice en 5 y lo voy a volver a hacer en 5. Pues ya ustedes sería que vayan viendo qué tamaño es el que ocupan. Y ya nomás lo arrastran. Le dan control fin y clic derecho, y dentro de power clip lo metemos y ya lo dejamos en transparente o en blanco. Yo lo voy a dejar así en blanco. Bueno, mejor transparente. Sí. Y igual con estos. Ya nomás le voy a dar un... Bueno. Y ahora este lo duplico. Y este sigue aquí. Entonces con el cuentagotas hacemos lo mismo. Okay. Mapa de bits, convertir. Lo convertimos. Y nos vamos a medios tonos. Igual lo voy a dejar así. Control fin. Y power clip. Y ahí va creciendo más el punto. Ahora sigue este. Igual. Quitamos el margen, lo convertimos. Vamos en transformación de colores y medios tonos. Y control fin. Y lo metemos y aquí está.
se va creciendo el punto y igual aquí mapa de bits, no es antes el color, seleccionamos, se lo ponemos y ahora sí mapa de bits, convertimos, transformación, medios tonos y aceptar, control fin, de power clip y listo. Ya nomás lo voy a ir poniendo transparente, no tengo en fondo. Y ahora este puede ser, ya casi acabamos. Igual la tablita se las voy a dejar en la descripción del video. Bueno, el diseño ya ha terminado, para el que guste descargarlo lo puede descargar para que lo tenga, y pues si les sirven estos que yo estoy haciendo, pues los pueden usar ya en sus diseños. Igual ahorita voy a dar un ejemplo de cómo usarlo en los diseños, para que vean cómo se usa esta herramienta. Y se los voy a compartir porque me gusta compartir lo que sé con los demás, porque he visto muchos y nunca he visto que hagan este tutorial, que les compartan cómo se hace esta tabla. Si buscan en internet no hay ninguno, pero a mí me gusta compartirlo, porque otros te van a decir, ah, Simón, nomás métete y mete a mi curso y te voy a cobrar para enseñarte. ¿Quieren dinero? ¿Tienen hambre? O qué sé yo, Todos ocupamos dinero por una u otra forma, pero a mí me gusta compartirlo de gratis. Y a ustedes solo me ayudarían con su like y suscribiéndose. Ese es mi apoyo para mí. Y ya nomás nos falta este. Y aunque no sea serigrafista o algo así, pues si conoces a alguien que lo necesita, pues te lo puedes compartir y ya también sería un gran apoyo. Y listo, ya tenemos nuestra tablita. Y les voy a dar el ejemplo con este. Igual les voy a dejar el diseño y todo, por si lo gustan usar en algún estampado, pues lo pueden usar sin problema. Y ese se usaría aquí en los tonos grises. Es decir, aquí yo le pondría, nos vamos aquí a cuentagotas, dejamos presionado con clic izquierdo y seleccionamos el que dice cuentagota de atributo. Entonces agarramos y se lo colocamos aquí. ¿Sí ven? Ya lo único que haremos es pintarlo de blanco o transparente para que agarre el efecto de sombra. Y ya nomás es hacer eso. Agarramos y se los vamos colocando todo lo que queramos. Igual para agilizarlo, pues puede estar agrupado y ya en un solo clic y se le pone a todo. Pero aquí ya nos estamos ahorrando mucho trabajo, no como en el video anterior se los expliqué de otra forma más, se podría decir más, no difícil, sino que más tediosa de hacerlo, porque todo el rato era mapa de bits, modo, transformación y cosas así. Aquí ya hicimos nuestra tabla, ya tenemos nuestra tabla, ya sin problema podemos irle dando la sombra y nos da el mismo efecto. Aquí, como es un gris un poco más oscuro, se agarra el cuentagotas, le damos un gris más oscuro, bueno, un punto más grueso para que ahí agarre más tinta. En esta parte del bigote lo pueden dejar así, o agarrar un punto todavía más oscuro o más cerrado, se podría decir. ¿Okay? Y le damos, listo, ya nomás lo pintan de, aquí sí sería pintarlo de blanco para que no se encimen. Ahí. Estamos de blanco, con control R se repite la acción. Y ya que ya va quedando. Aquí ya pues todo esto es negro, sería una tinta negra. O sea, se están ahorrando aquí ya 1, 2, 3 tintas. Con una sola pasada de la tinta negra ya con eso se hacen todas las sombras o los diferentes tipos de punto que le estamos dando para que genere ese como efecto de sombra.
y creo que ya. Y pues se le puede poner también esta sombra, ya nomás se pinta en vez de pintarlo blanco lo pintamos de este mismo, igual que en el video anterior. Se lo ponemos más o menos por eso, ahí lo ponemos en todo para ahorrarnos también esa tinta. Este truco es más que nada para, bueno, no es truco, se podría decir que sí, ¿verdad? Para ahorrar tintas o que te ahorras algo de trabajo, ¿verdad? En revelación de cuadros. Ya todo esto sería en un solo cuadro, en la misma tinta negra. Así. Y ya nomás con el cuentagotas de color, pues lo rellenamos con el mismo color de la cara. Y aquí ya vamos, ya se va a ir viendo el efecto de sombra. Así. Y ya aquí. Faltó ese. Atributos. Se lo ponemos, lo pintamos. Está. Y ahí ya va agarrando el mismo efecto que tenía aquel. Aquí le podemos poner uno un poco más oscuro, como este. ¿Verdad? Aquí nos ahorraríamos otra tinta. Ponemos todo esto que sea sombra. Hay que ponérselo aquí también. Y ya solo pintamos del mismo color de la cara. ¿Verdad? Control R. Simplemente vamos seleccionándolo. Ahí está. Ahí está, ya depende de cada uno. Si estas sombras las quiere dejar como en sólido, pues los puede dejar en sólido. Las quiere hacer así punteadas, con puntos, pues ya depende de cada quien. Aquí ya va agarrando ya puntos más cerrados, puntos más gruesos. Ahí se va viendo como la diferencia, el cambio del punto de uno y otro. Más aquí el cigarro le ponemos un poco ahí. Pintamos de blanco ese pedazo. Está la sombra. A los dientes. A los dientes también. Ponemos. Ok. Así. Todos los dientes tengan. Ahí está. Ya nomás se pinta de blanco. Y aquí ya quedó. Ahí está. Y ya tiene todas sus sombras. Se lo voy a pintar así, que sea sólido. Y ya. Si quieren pintar esa sombra también se puede. Quizás con un cuentagotas más más bien con un trama más oscuro. Y así. Nos ahorramos este otro cafecito. Falta el sombrero también. Le damos aquí para volver a agarrar de el cuentagotas de atributo. Esto lo voy a poner de un poco más. Ahí así. Falta aquí. Y aquí. Ya nada más. Agarramos ahora el de colores. Y lo pintamos de su respectivo color cada uno. Así. Y el sombrero. Bueno. Estamos. Y creo que ya quedaron todas las sombras. Ya se quedaría así. Ok, ya nomás recuerden que esto yo los tengo pintados en colores normales, no son Pantone ni nada de eso, son RGB.
Ya nomás recuerden que ustedes lo tienen que pintar con los Pantone para que a la hora que le den control P o imprimir, pues aquí les respete la separación de color. Que aquí nomás me está respetando la negra. Y si notan, aquí se ve todo lo demás, ¿verdad? Y así no tiene que ser. Aquí sería Pantone, igual para quitárselo rápido. Nos vamos aquí a edición, buscar reemplazar objeto. Buscamos un color, buscamos este azul y lo reemplazamos por este azul Pantone. Finalizamos, reemplazar todo y aceptamos. Ahí ya se reemplazó. Ahora reemplazamos el de la cara. Igual. Los voy a dejar listo para imprimir, para el que lo vaya a descargar, pues ya lo tenga listo para imprimir y ya lo estampe, ya sea sublimado, o si lo vayan a imprimir para serigrafía, pues ya lo tengan. A la cara. Voy a poner este. Bueno, igual aquí. Déjenme buscar uno que sea más color carne para que no se vea tan extraño el dibujo. Pienso que este. Tan muy pálido. Entre estos tonos. Ay, me equivoqué. Voy a poner ese. Entonces nos vamos aquí igual, edición, buscar reemplazar. Siguiente, buscamos y lo reemplazamos por, igual el color no importa mucho, es nomás para que nos detecte bien la impresora la separación de los colores. Aquí no importa el tono que lo tenga. Aquí ya solo faltaría el café, igual nos vamos aquí para acabar rápido. Buscamos el café y lo reemplazamos por otro café de Pantone y reemplazar todo. Y ya quedó reemplazado y ya tenemos el diseño listo. Ahora sí, ya cuando vayan a imprimirlo, miren, separación, van a ser los últimos. Aquí nos está dando el azul, tarda un poco en cargar por todas las pantallas que hicimos. Aquí nos está dando el azul ya con sus respectivos degradados, si notan. Aquí nos está dando ya el café. Este es como el color de la piel, todo el color de piel ya con sus degradados. Hay su punto para que haga el efecto de sombra, ya toda la tinta negra de la sombra. Igual se le puede poner como algún contorno para que vaya acompañado y pues ya queda. Si nos vemos aquí en la presentación, vamos a la negra, pues ahí está el punto. Están sus degradados, más menos, más menos. Ya con eso queda listo para sus estampados en serigrafía, para sus revelados, que queden bien, que no se vean, que no batallen tanto pues ahí a la hora de revelar sus marcos, cuadros. Y este diseño entonces los voy a estar dejando ahí en la descripción. Espero que les haya gustado y recuerden, aquí hay más escala de grises para que hagan más tipos de punto. Ya solo es que chequen ustedes la apertura del punto, que se adapte a su malla de revelado, para que les quede el diseño bien, no les quede como plastas, que le quede bien así de como si fuera sombra. Si les gustó, no olviden compartirlo, dar su like, activen la campanita, estaré subiendo más contenido interesante como este. Lo que otros no comparten, yo se los voy a compartir de gratis. Y sería todo. Espero les haya gustado. El diseño lo dejo en la descripción y nos vemos hasta la próxima.